interesa también desanudar cosas que están muy arraigadas en la gente, que naturaliza estos episodios, lo que va a proponer el decreto de necesidad de urgencia, que es básicamente un ajuste brutal. ¿Por qué? ¿Es necesario? La economía te plantea esa idea de que vos tengas que sufrir para, o quién la plantea, ¿no? Y eso surge de una idea, de una discusión que se reduce a dos elementos de lo que es la producción, del producto bruto. Dos elementos, ¿no? Está el consumo, está el comercio exterior, pero está la inversión y el ahorro. Dos elementos que en un determinado momento se juntan y unos ponen a uno antes que otro y otros ponen al otro antes que uno. Entonces lo interesante es pensar qué piensa uno, de qué lado está uno, porque es un debate que viene dado de 200 años atrás, ¿no? Hay una competencia entre los dos. Lo clásico, el pensamiento clásico, el molde que tenemos en la cabeza, dado hasta por un libro de texto que podemos haber visto en la primaria, es que primero se ahorra para juntar la platita y después invertir, ¿no? Esa sería la secuencia. Entonces ahí es donde está la génesis de todas las filosofías económicas que creen que ahorrar, que es un hecho, un sacrificio, un hecho, un sufrimiento para poder evitar consumir en el momento, gastarse la plata, tener una mejor vida, sino que no, sufro porque después voy a prosperar, porque después voy a invertir y ahí se genera la cadena, ¿no? Esa es la visión clásica y creo que el molde que tenemos todos en la cabeza, muchas veces eso se traslada a otros espacios. Cuando uno analiza los bancos, creen que los bancos primero reciben los depósitos de las personas y después prestan eso que tienen depositado, cuando en realidad es al revés. Primero otorgan un crédito, ¿no? En eso se sustenta la actividad bancaria. El Banco Central le presta plata a un banco comercial a una tasa de 100. El banco te da el crédito a vos al 300. Ahí nace la actividad bancaria, no en el depósito, no en el sacrificio de una persona que dice yo voy a ahorrar, deposito. No nace ahí, nace al revés. Nace en un acto de crédito, nace en que se estructura un banco central que fija las reglas para un conjunto de bancos comerciales, ¿no? Ese banco se aprovecha de un negocio, se establece un mercado a partir del Banco Central. Esa primera idea viene de una época, porque los bancos son anteriores a los bancos centrales. Exactamente, los bancos son anteriores. Pero esa es la teoría. Estoy llevándolo todo como para poder ir hacia el otro punto, hacia otra cuestión. Si el ahorro no significa esto, justamente lo que pasa en la realidad de los bancos, que primero hay un Estado, ¿no?, que invierte o emite moneda, si se lo puede decir, para generar actividad económica, o sea, un hecho de crédito más que un hecho de ahorro, y luego que se invierte, con esa inversión se produce, con esa producción se generan ganancias, se pagan los costos de la producción, eso que sobra, que en teoría se lo denomina un residuo, es el ahorro. Porque si esa es la filosofía distinta de la otra, vuelvo a los dos puntos para que se entienda claro. Hay una filosofía que te dice que primero se ahorra, después se invierte, o con lo que se ahorra se invierte, por lo tanto hay que sufrir. Hay otra que te dice, che, pero es al revés lo que se ve en la realidad. Primero se produce, primero se generan ganancias, primero se genera la rueda, y lo que queda, eso que va quedando periodo tras periodo como un residuo, es el ahorro. Y seguro que en el segundo periodo va a ser ese ahorro el que te genera una nueva inversión, y ahí se pierde la idea de qué es primero, qué es segundo, porque ya estás en una cadena. Ahora, preguntarse qué va primero, si que primero se invierta, se produzca, se paguen los costos, los sueldos, todo, y lo que queda es el ahorro para el próximo periodo, por lo tanto, no sería necesario ningún sacrificio previo, ningún sufrimiento previo, para que uno tenga una vida económica. Y ahí es donde surge la pregunta que decía, ¿es la economía una teoría que te plantea que tenés que sufrir? Lo que nosotros estudiamos es la teoría del sufrimiento humano, prácticamente, que es lo que se está discutiendo en el Congreso en este momento. ¿Es necesario? ¿Es razonable eso? ¿O la otra mirada tiene mayor nivel de racionalidad dentro de lo que es la realidad que vemos? ¿Qué vemos? Que nosotros nacemos en un Estado que ya emitió moneda, por lo tanto ya invirtió. Entonces, por lo tanto, habría que ver la otra teoría. Lo que estamos generando como ahorro es un residuo si consumimos, si producimos, si tenemos un salario digno.
Porque puesto en otra mirada, a ver, lo llevo a otro lado, que es lo que me parece que nadie tiene en cuenta económicamente en la discusión que se está dando en el Congreso. Si yo me pongo una fábrica de helados, ¿no? Y tengo la batidora que hace helado y la congeladora que hace helado, ¿no? Y ya transité durante todo un año, la heladera se me deterioró y la batidora está a punto de quemarse. Si quiero producir helado del segundo periodo, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar, es decir, volver a poner a nuevo esa heladera y esa batidora, pues si en el segundo periodo no tengo una solución de continuidad, ¿no? Bueno, ¿qué es el empleado? ¿Qué es el trabajador? Distinto en ese proceso productivo que la heladera o que la batidora. Si yo a ese trabajador no le doy condiciones de vida para que sobreviva, es lo mismo que yo no reemplace la heladera, no reemplace la batidora y no pueda tener un futuro posible. ¿Me explico? Sí. ¿Qué es lo que se está votando? ¿Qué es lo que se está defendiendo? ¿Cómo hay que atacarlo? Ahora, yo creo que por encima de eso tiene que estar la política. Por supuesto, porque... Y la política tiende o tiene por finalidad, cuando la desarrollas, es buscar la satisfacción del pueblo, que esté mejor. Dicho en términos esos de teoría del laboratorio económico, hacer que ese recurso viva. ¿Y cómo vive? A ver, ¿cómo se lo compara? Se lo compara diciendo, a ver, ¿cuánto le pago de salario? Uno. Segunda pregunta, ¿cuál es el nivel de vida general? ¿Cuánto tiene de canasta básica? Eso es lo mínimo que sobreviva. Hoy eso ya no se está dando. Un jubilado no logra la canasta, por lo tanto, es como si no reemplazara la heladera para el próximo periodo, claro. Por lo tanto no puedo fabricar helado. Sí, se va quedando. ¿Me explico a dónde va? Va una cosa de una idea de que el sufrimiento es lo que te va a dar la prosperidad económica. Sí. Bueno, eso es lo que se está transmitiendo ahora. Eso es lo que se intenta plantear como solución económica para los problemas argentinos. Es decir, reventar a la población para equilibrar la macroeconomía, porque no sé nada, en ningún momento me planteo la producción. Fíjate que si el ahorro es lo que genera la inversión, no tengo que hacer nada más que hacer sufrir a la gente. Claro. Si yo tengo el otro proceso, lo que tengo que hacer es producir. Y ese proceso va comandado por el Estado. Porque si va comandado por el mercado, ¿a dónde aparece otra de las partes de las discusiones fuertes? Yo la he mencionado un montón de veces en este programa. Los liberales dicen que todos los precios se resuelven de manera automática y en equilibrio si vos dejás libre al mercado, ¿no? ¿Qué sucede en el mercado laboral? En los otros mercados también suceden cualquier cosa menos lo que dice la teoría, pero vamos al mercado laboral, al de la relación entre vos y tu empleador. Vos vas a negociar libremente con el mismo poder que tu empleador te dice 100, vos le decís no 200. No, 150, ¿no? Como si fuera una subasta. O el tipo te baja un precio y te dice, esto es lo que yo pago de salario, lo aceptás, no lo aceptás, sino... Eso no es un mercado. Entonces, justamente, lo que intenta implantar como filosofía, como dijo Ratner, por eso me gustó el concepto, es la idea de que el único precio que quede indeterminado, y si puede quedar lo más bajo posible, mejor, es el salario. Porque ¿contra qué pelea el salario? Vuelvo a las dos variables que se enfrentan, una contra la otra, contra la ganancia, contra la renta del empresario. Si hay dos cosas que están enfrentadas, matemáticamente llegada a la resolución del sistema económico, vemos que hay dos cosas que están enfrentadas, que es o una o la otra. O gana el empresario o gana el salario. Eso lo vio Marx, lo vieron los clásicos económicos, todo es una discusión que tiene, pero ¿a qué? Digo, Milei no está planteando una discusión novedosa. Esto que plantea Milei, que lo va a resolver el mercado, tiene estos 200 años que yo decía. Sí. ¿Y cómo discutirlo? Bueno, si estás enfrente de alguien, el tipo te va a decir, no, lo que pasa es que no se puede gastar más de lo que uno tiene, porque hay que ahorrar para después invertir. Y vos le planteás esta teoría, pero ¿no te parece que primero se invierte, se produce, se paga lo que se paga y lo que quede es el ahorro? Y quizá en el segundo periodo decís, sí, eso que ahorré, después de que invertí, me quedo de ahorro y para el segundo periodo lo voy a invertir. Y ahí sí es ahorro, pero ya en el segundo periodo. Claro. Lo primero es la producción. Lo primero es que la gente tenga plata para vivir. Que te va a permitir ahorrar más también. Bueno. Y además el equilibrio, por más que vamos a suponer que se concreta, ese que lleguen a un punto en común, ¿cuánto tiempo pasa? Porque puede pasar que un empleador pida trabajo, ofrezco 100. Y ese trabajo en realidad vale 200. Después en algún momento va a decir, bueno, no me acepta nadie,
lo subo a, digamos, 200, que es eso. Claro. Pero ¿cuánto tiempo pasa? Porque no es automático. No, exacto. Incluso en este momento, para ponerlo en cuestión... Justo porque en las redes estamos hablando de la actualidad de ese pueblo en el que están buscando 500 empleados para recoger uva. La respuesta generalizada de todos los que están en los comentarios es: paga más sueldo, paga más sueldo, vas a ver cómo conseguir. Pero claro, es esto que estamos discutiendo. Es esto mismo que estamos discutiendo. ¿Qué es el mercado laboral? ¿El mercado laboral es un equilibrio de fuerza? Bueno, ¿qué dijo respecto de lo que vos planteás de cuánto tiempo se sostenga esa cuestión? Que es cuánto tiempo tengas recesión y cuánto tiempo podés tener desempleo. Se resolvió en una frase que fue del autor que plantea la segunda visión, que es Keynes, o varios otros. Se menciona el más conocido porque es inglés y porque estaría en la universidad con mayor nivel propagandístico también. En el largo plazo, dijo el tipo, para ver cosas, en ese largo plazo estamos todos muertos. Claro. ¿Qué es el largo plazo? Un periodo en el que se muere una generación de jóvenes, que es lo que quedó de los 90. A ver, no digo que se muera, pero mucho de la exclusión social que llevó a la delincuencia, que lleva una vida, eso... ¿Alguien cree, incluso un criminólogo, que eso no tenga que ver con la década del 90 en el que se destruyeron fábricas, ya ese mercado laboral? Porque incluso la economía global es industrial. Eso se resuelve de otra manera. Cuando vos tenés una economía con fábrica, con mucha fábrica, Brasil, Alemania, ya hay algo instalado y algo que se pierde. Es decir, no es la producción agropecuaria que usa dos tipos, estos recolectores de uva. No, es todo mucho más precario, ¿no? Las economías industriales incluso tienen otra cuestión. Y no solo esa incongruencia. ¿Cómo se resuelve todo eso si ese salario queda indeterminado? De la manera que lo estamos viendo en la calle. Como ese modelo económico no cierra. Lo que yo expliqué es cómo no cierra en términos de coherencia. Vos vas juntando una cadena atrás de la otra y decís, no cierra así. Porque yo nunca voy a ahorrar, nunca voy a tener ese ahorro previo si yo tengo recesión, tengo a la gente que no consume, tengo a la gente que no gana lo suficiente, no produzco, porque estoy usando la fuerza laboral cuando tenés desempleo. En la época de Menem había 20%, arriba de 20%. Es que yo creo que es perverso el sistema, porque te lleva permanentemente a estar pensando que tenés que ahorrar y nunca vas a ahorrar, porque el sistema mismo te lleva a que no puedas ahorrar. Exactamente. Es que la intención acá es que aquellos que hayan ahorrado algo lo tengan que poner claro. Exactamente. Es que las políticas liberales aplicadas a Latinoamérica y a Argentina, Sudamérica en general, para lo único que están es para perpetuar la dependencia, o sea, ya la no industrialización. No les cambia demasiado en su ambición económica, porque ya ese que no puede ahorrar, ya de por sí no va a invertir, no va a ahorrar. El tema es los que ya ahorraron. Pero el que no podía ahorrar. Supongamos que en la teoría hay un punto cero de la historia, ¿no? En el que arranca la rueda, ¿no? ¿Cómo ahorraste? ¿De dónde surge ese ahorro espontáneamente de la nada? ¿Qué vino el Espíritu Santo y lo puso? Porque termina siendo una visión religiosa. El sacrificio, el sufrimiento, también en ese periodo venía acompañado con una cosa de un discurso religioso donde el sacrificio también era, ahí vos tenés que no expreses tus cosas, guardate adentro, ¿entendés? Sacrificar tu vida, porque no quiero ofender a nadie tampoco, pero pero es que tiene una correlación. Ahora también te dice, sacrificate, que ya viene lo mismo, un componente, un término místico. Nunca fue así. Del sacrificio lo único que viene es un piso más abajo. Claro. Y otro piso más abajo, y otro piso más abajo, y sobre todo esto, lo que decía Ariel, una diferencia entre los que instauraron ese modelo y tienen el poder y los que no, los que son jugadores como el trabajador, infinito. Desigualdades sociales que son las que quieren perpetuar en economías como la nuestra. Es tonto plantearlo. No van a buscar el partido. Quieren decirte que vos sos el problema, que tenés que ganar menos, ser más chiquito, reclamar menos. Cuando te dicen ustedes se creían que podían tener tal cosa o tal, te están bajando la línea a lo que pretenden. Es que vos siempre estés en esa situación de incertidumbre y que no puedas ahorrar, porque el problema es cuando hay políticas que te permiten consumir, como vos decís, y después el ahorro. Ahí para estos sectores ya es un problema. Yo lo llevé al tubo de ensayo de laboratorio para que vean qué dos cosas quedaron, y vos en tu cabeza planteate esta idea. ¿Yo qué hago primero? ¿Ahorro y después invierto?
o tengo que producir, laburar, pagarle al colegio del pibe, mover la rueda, mover la rueda, y después si al fin de mes me quedó algo, eso es el ahorro. Porque esa pregunta te tiene que resolver en la cabeza de qué lado estás vos respecto de las cosas que defendés económicamente. Fede, 2 palabritas. Lo que dijo ayer el fondo, manda guita para después devolvérsela a ellos porque hay que pagar. Sí. ¿Puso algún condicionamiento? Sí, dice que en realidad lo que hizo es que en el informe, es increíble esto, el fondo hizo la última proyección sobre Argentina en noviembre, cuando todavía estaba por resolverse la elección, digamos, ¿no? Argentina va a crecer 2%, entre 2 y 3% en 2024. ¿No? Iba a crecer. Sí, con la idea de que todavía la posibilidad era que Massa sea el que conduzca, de que la economía continúe con todos los problemas que tenía, pero con Massa funcionando. Ayer lo que hizo fue acordar estas cuestiones de crédito, te presto, me devolvés, etcétera, y publica su proyección para el 2024, a ver, noviembre, diciembre, enero, 3 meses después, ¿no? Sí. El Producto Bruto va a caer 3%, la inflación... Dicen. Sí. Sí, 2.8. ¿Cómo corrigió? ¿Qué es toda ayer obviamente lo que venía como comentario de los usuarios de ese informe del Fondo Monetario era esto de Milei entonces? Porque como vos en noviembre me decía que Argentina en estas condiciones, con la inflación y como venía el esquema de Massa, iba todavía a poder crecer 2-3%, y ahora 3 meses después me decís que cae. Entonces ahí es donde le empieza a poner condiciones. Bueno, pero después también eso decir que cae, ¿qué quiere decir? Que tiene que ajustar más, que tiene que seguir el sacrificio del ahorro antes. El fondo dice que acompaña las políticas que está llevando adelante el gobierno este. Sí. Y por otro lado te dice que va a caer, es decir... Sí, no le tiene una confianza evidente, por lo menos los números y los técnicos no lo ponen. Y no ponen tampoco que pueda haber un control de la inflación. En sí, lo que dice el fondo es parecido a algo que, por lo menos yo adhiero a esa idea. Que Milei va a terminar llevando la inflación primero al 30%, después lo bajará al 20%, después llegará al 15%, al 10%, etcétera. Va a volver a encontrar un paredón ahí en la misma zona en la que lo tenía Massa, que es 5 o 6% mensual. Entonces uno se va a terminar preguntando en el camino de este año, ¿para qué destruimos todo lo que destruimos para volver al mismo punto en el que tenemos 5 puntos de inflación mensual sistemático? Sí. Yo pondría en duda que se llegue a bajar tanto la inflación con este método. Incluso, ponele que estoy siendo la de mínima que les puede llegar a... Pero además el daño que supuestamente lleguemos a eso, el daño mientras tanto en la que va quedando, ¿no? Por eso digo, ¿para qué? Claro, ¿para qué? Si yo pegué toda la vuelta con la inflación, la supuesta resolución de la inflación, pero porque, nuevamente, ¿ustedes escucharon algo ayer en el discurso de esta ley de bases? Algo que hable de qué es la producción, nada, inversión, algo, ¿qué vamos a hacer? Nada. Es recorte. Lo dijo Leopoldo Morón, acá no se habla de aumento del consumo, de industrialización. Vuelvo al esquema que planteé al principio, un tipo que se da cuenta, hace el cambio mental que dice, no, qué tonto que soy, primero invierto y después ahorro. En el medio tengo la producción, por lo tanto estoy obligado a pensar qué produzco, a quién le pago, cómo le pago, etcétera, y qué sueldo le pago a los empleados, a los asalariados. Los tengo en cuenta, son parte de mi esquema. Este otro no existe, es un indeterminado, como dice la teoría económica que ellos defienden, un indeterminado el salario. ¿Qué quiere decir que el salario sea indeterminado? ¿Que puede llegar a cero? Sí, te puede decir, en un momento puede llegar a cero. Vos no querés que cierre la empresa, entonces hacés el sacrificio de trabajarle gratis al empresario para que la empresa se mantenga. En el medio eso claro, no llegar a cualquier nunca. Indeterminado. Entonces, bueno, quería hablar un poco de todo esto porque lo que se está planteando en el DNU es filosófico, económicamente hablando, y por qué no tiene una lógica básica. Ya no estoy planteando cuestiones técnicas, es que cualquier persona piense si está primero el ahorro y después la inversión, o si está primero la inversión y después se ahorra. Mi empleador me dice que si no cambian las leyes laborales él no toma gente, dicen por aquí. Buen día, Fede tiene razón con respecto a los salarios. Hace una semana me llamaron para telefonista, para pizzería, da el nombre, más allá de que no me dieron ni un vaso de agua estando con el horno al lado, olvídate que dé una porción de pizza. A las 22 pregunté cuánto pagaban y me dicen 3.000 pesos por día, 6 horas, claro. 6 horas y media, por 5 días a la semana, y que me iban a aumentar a medida que me lo ganara. Obvio que me fui porque encima decía telefonista del aviso y me pusieron de cajera.
dicen por acá. Claro, bueno, es muy habitual. Cuando te encuentres con un amigo libertario, contale tu historia y decirle, eso es lo que Milei cree que es un mercado. Que yo vaya a trabajar al lado de un horno, no me den un vaso de agua y no existo. O sea, si yo no estoy en el segundo periodo, no le importa al empresario. Y un proceso productivo tiene que hacer que esa trabajadora trabaje el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. Por lo tanto, no la puede deshidratar. A ver, lo trato de resumir. Muere de deshidratación y ya no tiene un recurso que le trabaje la cocina. Bueno, ¿cómo hacemos? Son esas preguntas básicas, porque a veces reducirlo en eso ya te das cuenta más. Lleva a poder discutir con la gente que te dice, no, esto hay que someterlo para después equilibrar la economía. No es así. Hace tiempo leí un libro de economía que decía que es mejor que en lugar de hacerse su casa propia y que invertir ese dinero en un negocio y alquilar en lugar de tener tu vivienda. Dicen por aquí. También es un dilema que siempre se ha planteado. El tema es que eso siempre se plantea en libros económicos que no tienen nuestra economía. No. Claro. Entonces no es lo mismo un año tener una inflación de 200% que en la teoría económica estadounidense con una inflación de 3. Es condicionante que vivamos, parece una cosa muy política y muy obvia, pero hay que repetirlo porque es lo que... Tener los condicionantes de ser un país que apareció en la historia del mundo mucho después, por lo tanto te condicionó al subdesarrollo. No pudimos salir desde ahí, seguimos en ese subdesarrollo, no podés plantear lo mismo. Eso nos pasa, viene el Fondo Monetario, estuve 5 minutos hablando con Ariel, las políticas que está preguntando el Fondo Monetario, que viene con esos libros que dice Lisandro. No entiende que el subdesarrollo es otra cosa y te intenta plantear, no, ajuste, como hacen ellos, pero ellos tienen dólares. Claro. No, pero además del fondo acá, lo único que le interesa es que nos metamos en deuda para tenernos sometidos y que le paguemos cada tanto, y van piloteando, según los gobiernos dicen está bien, hasta que se pudre, lo van acompañando. Ahora dice el gobierno va bien, pero va a haber una caída en la actividad de 2,8%, te pide más impuestos. Es la historia repetida. Sí. Gracias, Fede. A ustedes. Las 10:20 ya, las 10:20 de la mañana, qué rápido.